Fraternal y cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital. Ya estamos en la cita semanal, el reencuentro con los hechos que han acontecido a nivel nacional, regional y local, comentados a través de esa opinión sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo y lógicamente analizando lo que acontece en esas políticas públicas, políticas partidistas, en todos los hechos que de una u otra manera afectan no solamente desde la capital de la República, sino a las diferentes provincias y ciudades o pueblos intermedios. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaime, ya estamos prestos a lo que es esta cita de política y algo más. Freddy, pues, semana, días prácticamente de vacancia escolar, ¿no? Sí, señor. De igual manera, en lo que ya es el primer puente de estos dos seguidos, de los cuales culmina el mes de junio, en el cual le damos paso ya a lo que tiene que ver el segundo semestre del año 2025. Aceleradamente pasan los días, las semanas, los meses, en medio de esta ebullición, en medio de esta confusión, en medio de mucha incertidumbre en todos los aspectos de todo carácter, en la economía, en la política, en el deporte, en fin. Freddy, nuevamente acá en Política y algo más. Gracias, Luis Eduardo, un saludo especial. De nuevo, muchísimas gracias por esta invitación a este gran programa de política y algo más, como lo decimos siempre, que pretendemos traer las notas más importantes, a nuestro parecer, por supuesto, de los temas políticos nacionales, regionales y locales. Usted ya también lo decía, estamos en las vacaciones de los chicos de las universidades, de los colegios, venimos de unos festivos importantes, vamos para otros festivos, de unas fiestas que se desarrollan igualmente en el departamento de Santander, en Colombia. Aquí originamos desde el área metropolitana de Bucaramanga y hubo un evento importantísimo, precisamente en el día jueves de esta semana, que fue el 19 de junio, que fue la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cierto, Luis Eduardo? Ahí lo vi usted muy acucioso en ese evento, primero que todo religioso, pero sin lugar a dudas, un evento también cultural y artístico en el municipio de Florida Blanca. Entraremos a hablar más adelante de ¿Cierto? lo que son las costumbres, de lo que es Sí. una tradición donde se mezcla la religión, la parte del cual también no podemos desconocer, la parte espiritual, Sí, las claro que sí. costumbres a través de esas tradiciones, en fin, todo lo pertinente y que aún se conservan de lo que es una tradición de la celebración de Corpus Christi. Si vamos al Cauca, donde esas comunidades indígenas vienen de años atrás, Sí. con los arcos, con todas esas ceremonias, y al igual en estos municipios donde aún se conserva, celebrando a pesar de la ley Emiliani, que es el traslado inmediato al lunes siguiente, El en puente, este caso el festivo, particular, por eso este pues se festivo. celebra. Oiga, Luis Eduardo, y hay otra cosa importantísima que sucedió en el Consejo Municipal de Piedecuesta. ¿Cuál? Usted me hablaba de que hubo una condecoración importante. Más para adelante, más adelante vamos a hablar de eso. hablaremos. Vamos a abordar precisamente de más o menos. de lo regional a local, Efectivamente, perfecto. pues hay que decir que en algunas circunstancias, Sí. cuando tiene que ver a primeros días de esta semana Sí. que pasó del cardenal de Colombia, el eso cardenal es primado, ¿no? importantísimo. Luis José, que está precisamente orando como tal en torno a lo que era la convocatoria, ¿no? Sí, señor. Luis José Rueda Aparicio, oriundo del municipio de San Gil, santandereano, que ha hecho un recorrido desde el punto de vista religioso y que hoy es el cardenal primado de Colombia, donde hacía la convocatoria a través de la iglesia, ¿no? Él fue el a través que del promovió esa convocatoria episcopado de Colombia. colombiano, que lógicamente ahí está los obispos, los sacerdotes, está la feligresía, en fin, todos los que hacemos parte y nos congregamos a través de la fe religiosa, de la fe católica, para eso, para que se sentasen todos los que en este momento están en un conflicto de frases, de disparar precisamente circunstancias que traen consigo a que se vea el reflejo en las regiones, en los municipios, disparar frases, palabras hirientes que llega a eso, prácticamente a una lucha y que repercute cada vez más en situaciones que lógicamente pues llega a la práctica a atentar contra la vida humana, porque hay quienes pues
a pesar de las divergencias, a pesar de opiniones encontradas, también debemos respetar las opiniones suyas, las opiniones mías. No Los tengo que disensos pensar bien a que llevados. usted tenga que pensar lo que yo pienso, ni usted que piense lo que usted piensa, menos ir a los hechos, que debe actuar como yo quiero o que usted debe actuar como yo Luis quiero. Eduardo, En fin, entonces esa reunión que se hizo en el episcopado, un desayuno, almuerzo, un almuerzo prácticamente, pues existieron los de las Cortes, ¿no? Representantes de las Cortes Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, los el Consejo de presidentes Estado, de Senado y Cámara, el presidente de los que están supuestamente en el verdadero conflicto del Ejecutivo a través del presidente de la República y el Legislativo a través del presidente del Senado de la República, más otras fuerzas como la Contraloría, como la Fiscalía, en fin, pero... Y sobre todo el presidente de la República con parte de su gabinete. Exacto, y comprometiéndose precisamente a que no más frases, a que no más intervenciones hirientes de parte y parte, porque es que el hecho de que alguien a través de un trino o a través de un discurso en alguna actividad decía algo era para herir y el otro pues en otra actividad también o a través de otro trino le respondía también hirientemente, ¿no? Entonces me parece que es oportuno, pero sin embargo ya después de ese proceso, como estamos en un Estado de Derecho, pues más de un presidente de las Cortes se previno. Porque van a haber intervenciones, va a haber la prensa y entonces si nosotros decimos algo, decía el presidente de la Corte Constitucional, que agradecía, pero que con base a que en algunas situaciones en las cuales él tenía que opinar o ponerse de acuerdo para no más frases hirientes, para no más situaciones, pues de pronto tendría que declararse impedido en algunas circunstancias y así argumentaron los de las Cortes, entonces unos prefirieron no ir y otros allá asomar, pero desde el punto de vista aceptando esta invitación del señor cardenal Luis José Rueda Aparicio. Luis Eduardo, frente a ese tema, pues es loable que precisamente la Iglesia convoque a eso, porque en estos momentos, a partir del hecho violento de todavía está en vilo la vida del senador y precandidato Miguel Uribe y los demás hechos de violencia en Colombia, pues hay que aplaudir esta iniciativa del episcopado colombiano en tratar de unir. Pero más se demoró esa reunión que inmediatamente esos actores que usted acabó de nombrar salir igualmente en sus redes sociales, en sus declaraciones, a seguir en la misma. O sea, estos hechos es los que nos deben de verdad unir, pero en la práctica es lo mismo. O sea, más se demoró lo que usted decía, arrancó como desayuno, terminó el almuerzo, pero ya en la tarde, en la noche y posterior, siguen los mensajes fuertes, agresivos, de parte y parte. Entonces, aplaudimos estos hechos, pero aquí no se ven los resultados. No por la Iglesia, no por la Iglesia, claro está. La buena voluntad, el querer, porque es que falta es quién en este momento convoca a todas esas fuerzas divergentes de toda índole, de la fuerza ya regional que parece insignificante, pero que debe ser tenida en cuenta hasta los grandes gremios, las representaciones, en fin, en las divergencias. En los problemas, ¿quiénes se ponen de acuerdo? Pues los que están en ese conflicto, no los que están en lo mismo, no. Entonces, de esos buenos oficios que ha ofrecido precisamente el episcopado colombiano a través del cardenal Luis José Rueda Aparicio para esto, pero que realmente conlleva a lo que es un hecho que hay quienes que comenzamos a hacer de pronto cábalas de que hace 30 años, pues sí, teníamos, finalizando la década de los 80, comenzando los 90. Y cuando se presenta, no podemos hacer comparaciones de esa índole, porque ese es hacer un recorderis que sí, no podemos desconocer la historia, pero porque es traer a memoria resentimientos, es traer odios desde el punto de vista familias todavía, desde el punto de vista político, gremiales. Luis Eduardo, de todos modos esto puede ponerse más difícil, porque ya vienen las elecciones a Cámara y Senado, próximamente las de presidente, y cada vez se van apretando más. No sabemos si realmente este tema de la consulta popular irá o no irá, si se va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, todos estos hechos son generadores también, que no deberían ser generadores, pero pueden aumentar
el nivel de controversia y una controversia mal desarrollada. Allá iba, que estamos en un año electoral, fíjese que desde el 8 de marzo, ¿no? Sí, señor. Abril, mayo, junio, le damos 3 meses dentro del que se estipula, Sí, señor. dentro del marco del año electoral, ¿no? Sí. Y que de igual manera pues se está aprovechando infortunadamente a veces situaciones difíciles. Ojalá esta solidaridad, ¿no?, que ha despertado el hecho infortunado que se ha presentado con el senador, porque actualmente es senador todavía, y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, pues hay quienes desde ese punto de vista de solidaridad, Sí. de fe, de hacer un llamado a su recuperación, pero hay otros también desde el punto de vista que aprovechan para convertir como en un escenario eminentemente politiquero. Sí, totalmente. O sea, lastimosamente. Otros a tomar esa bandera y otros también a decir que, entre comillas, pues que hay mucho colombiano también que ha padecido la muerte, que está por allá en clínicas porque ha sufrido atentados y no hay esa solidaridad. Es decir, no podemos llegar a que la sensibilidad humana se pierda, pero tampoco que se aprovechen estas situaciones para hacer protagonismo, para hacer... Y ese es el querer suyo y el mío, pero eso no va a pasar. Esos temas, además de todas esas marchas que han hecho, pasó la marcha al silencio, aquí en Santander también hubo una gran concentración convocada por el gobernador de Santander, pero esos hechos también, además de ser de solidaridad, se convierten en hechos políticos. Entonces algunos que van a querer capitalizar esos temas, otros lo van a criticar, pero siempre buscando a la final un resultado electoral. El ciudadano de a pie hasta donde también analiza, mira, observa y va a discernir, porque es que, si bien es cierto, gran parte de los gobernadores, no todos tengo entendido, pero los 32 gobernaciones que hay, pues más o menos 20 convocaron, aceptaron. Esos buenos oficios también están bien, de solidaridad, ¿no? Pero vuelvo y repito, hasta donde ya se vuelve un protagonismo, ya se vuelve eminentemente una campaña electoral, de que yo sí, de que yo no, bueno, en fin, en los aspectos. Entonces, es respetable. Así es. Desde el punto de vista, el dolor de esa familia que sabemos y que, lógicamente, pues es un llamado también, y desde ese punto de vista, de la opinión, viendo y observando todo lo que acontece. Bueno, una semana también de otro tema, ¿no? Sí, señor. Del cual, cuando decimos que la semana anterior decíamos, y esa es de que mucho proyecto, ¿no?, que realmente se requiere en el país y que estamos en mora, que está en mora precisamente los padres de la patria, los fabricantes de las leyes, en estos rifirrafes, primero que la reforma a la salud, después que la reforma pensional, después que la del trabajo. Entonces esta semana pues trascendió con base a que aparentemente causó efecto esa reunión del cardenal, llegó la calma, entonces el Senado de don Efraín Cepeda pues lo vimos muy acorde, los representantes de la Cámara que hicieron también presencia para hacer una conciliación hasta que como que hubo acuerdo, vimos la parsimonia, el presidente daba la palabra, donde anunciaba 3, 4 veces se va a cerrar la discusión, aprueban, pam, y listo. O sea, frente a la reforma laboral. Frente a la otra posición que se presentaba la semana tras anterior, ¿no? Que fue rápido el pupitrazo. Exacto. Pero en esta también se presentó un pupitrazo, sí, pero hubo los rifirrafes. No, esta semana fue más amable, más complaciente, y gran parte de eso se dice que de esta salió precisamente a que ya el 20, sabemos que el 20 de junio terminan las sesiones ordinarias correspondientes a este periodo, ya el antepenúltimo periodo de ayer. Exacto. Viernes. Y que lógicamente pues trae consigo que de ahí, en express, la palabra express, se apruebe ya la conciliación. Pero como estuvieron gran parte de los ponentes de la Cámara de Representantes y los ponentes del Senado, y se discutió, pues prácticamente hubo un acuerdo. Por eso se votó así sin tanta discusión, y que prácticamente hay una preconciliación a lo que es en las 24 horas del día de ayer, y que lógicamente en el momento que estamos grabando pues está discutiendo todo lo concerniente. Precisamente frente a ese tema de el proyecto que se puede convertir en proyecto de ley de la reforma laboral,
Pues yo creo que es un hecho que se ha avanzado. Aquí no se puede tampoco decir que el presidente, como quiera la reforma, tiene que pasar. Claro, el pueblo lo eligió a él porque representaba unos cambios que él quiere hacer estructurales, ¿no? Pero el pueblo también eligió al Congreso de la República y entre ellos se construyen las leyes. El uno legisla y el otro, ya el Ejecutivo, la sanciona. Y yo creo que se ha avanzado mucho. Yo pienso que esa conciliación que se va a hacer está bien hecha. Yo creo que el gran porcentaje de todo lo que solicitaba la bancada de gobierno y Petro, y por supuesto también el otro componente que tiene que ver la oposición. Entonces se avanzó mucho frente a ese tema. Por tanto, la consulta popular no debería ir, ¿no? Porque el mismo Congreso, tanto la consulta popular 1.0, la que se cayó, que fue por la cual él convocó por el decretazo, y también se cayó la consulta 2.0. O sea, se le cayeron las dos en el Congreso. Pero, como decía un gran jurista constitucionalista hace unos días que hubo un debate, ese es el precio de la democracia, la oposición. Sí, claro, claro. Entonces, cuando hay la discusión debe haber, ojalá en los consejos, en las asambleas y el mismo Congreso, pues el debate. Claro. Es para debatir, no para que se llegue a un unanismo donde como el perrito del taxi, sí o no, es discutir, es las posiciones. Ni tampoco lo que diga el Consejo o la donde Asamblea. la oposición Sí. precisamente de un gobierno municipal, regional o nacional debe hacer ese trabajo de investigar, de ir a terreno, de lo que propone ese alcalde, ese gobernador, ese presidente, pues minuciosamente. Para eso son las unidades que están ahí de respaldo. Las unidades ¿no? de legislativo de trabajo. Exacto, porque que ahorita le voy a hablar más adelante de una unidad Ahí legislativa. hay técnicos que precisamente son los que asesoran Sí, a ese los que senador conocen de los temas. para que digan, den su visto eminentemente profesional y eminentemente técnico de acuerdo a lo que toque ese proyecto de ley. Entonces, eso ha dado pie ahora, en el caso de que se origine ya, Sí. de que se concilie, Se concilie. de que... Mientras estamos grabando el programa, usted decía, están en la conciliación. Ojalá no se queme ¿cómo es que dice el dicho? En el pan, en el horno. Porque recuerde que sí, Porque exacto, puede pasar. porque recuerde que precisamente es la contradicción de muchas cosas. Gran parte de la bancada gobernista pues votó en contra. Sí. La mayoría votó, pero lo que pasa es que no hacía mayoría en lo que tiene que ver para que esta ley Hay mayorías en la Cámara, pasase. ¿no? Sí. Y de la oposición, de gobierno en Cámara, En Cámara. y en oposición en Senado. Por eso la Exacto. conciliación. Entonces, ¿hasta dónde precisamente en torno queda de que si el presidente de la República puede objetarla, ¿no? Ah, no, es que es eso, el proyecto de ley lo concilian Sí. y listo, quedó como proyecto. Ahora hay que mirar si el presidente sanciona Porque o no. Él puede hay decir, dos "No la motivos, sanciono". según que por inconveniencias y la otra por anticonstitucional. Entonces, pues sus asesores también, esa es otra pepita que le nace, se le mete a la maraca en torno a eso. Entonces entra a la par esa disyuntiva de lo que le hemos dado también en los diferentes sitios, a nivel popular, a nivel medio, a nivel gremial, a nivel político, en torno a la famosa consulta popular, en la cual pues ya Que se también dice, pasó en esta semana un hecho importante, ¿no? efectivamente, que el Consejo de Estado, hay quienes como juristas, ahí está Montealegre, dice que no es competencia, él es fiscal y se dice que gran conocedor del tema, eminentemente jurisprudencial, profesor de varias universidades, no sé qué, hay varios también decanos, conocedores, dicen que no le compete al Consejo de Estado dar la última palabra, hay otros que sí. Entonces, fíjese que es una disyuntiva que la máxima autoridad en lo que tiene que ver con este tema de darle el visto bueno a si es constitucional, es la misma Corte Constitucional, que es la que salvaguarda, que es el cascarón que protege a la Constitución. ¿Usted cree que puede presentar un choque de trenes? Ya se ha presentado. Ya está, en porque otros es que pasados. no, el hecho del choque de trenes ya está entre el Ejecutivo y el bueno. Legislativo. Y automáticamente, ahorita tácitamente el Consejo de Estado, ¿qué tal, según estas opiniones encontradas desde el punto derecho, como dicen más de un especialista, una cosa es lo que se interpreta y otra cosa es lo que dice desde el punto de vista eminentemente jurídico, ¿no? O cuando hay jurisprudencia y cuando el abogado interpreta lo que dice y otro lo que le aplica. Eduardo, pero... Entonces, ¿qué tal si la Corte Constitucional dice que había los méritos
porque las demandas que hay de que Sí. para negar que lo que el Senado de la República aprobó por vicios de procedimiento, porque no llamaron la lista correspondiente, porque cerraron antes de tiempo, bueno, por todo lo que Porque salió han al Salón de argumentado, Belleza. por lo que sea, porque no había llegado el mensaje de que para la senadora no había llegado el mensaje, No había entonces, llegado, bueno, sí. qué sé yo, en torno a eso, pues... Que no había llegado el nombre de la persona que iba para el Ajá. territorio, que me cambiaron el nombre. O como también algo parecido que se dice en el Consejo de Estado, ese señor no se ha reportado, ese señor ya dijo que venía, entonces cuando ellos tienen que eminentemente jurídicos, no esperar a ver si vino. Luis Eduardo, frente al tema del choque de trenes, bueno, ojalá que no se presente dentro de las Cortes, porque lo que usted habla del choque de trenes entre el Congreso y el presidente es lo que el presidente ha llamado el bloqueo institucional, que no dejan pasar las cosas, que no dejan pasar las reformas, que no dejan pasar las leyes. Pues esa es la democracia, esa es la oposición, y precisamente en esta semana hubo un debate importantísimo entre Monte Alegre y Mauricio Gaona, dos constitucionalistas de las más altos pergaminos. Pues nosotros no somos abogados, usted ni yo lo somos, nosotros simplemente opinamos de todos estos conceptos y opiniones, además de que ellos dan. Pero frente al tema, que si se puede presentar un choque de trenes en las Cortes, yo creería que no, porque es que el Consejo de Estado lo que ha dicho, como no tanto el tema de la inconstitucionalidad o no, de la llamada consulta, porque es que eso es un acto administrativo y los actos administrativos los revisa el Consejo de Estado, porque de acuerdo a muchos conceptos, la Corte Constitucional, y por eso era el gol que quería meter Monte Alegre, se pronuncia es después de que se haga el evento, en este caso la consulta popular, y eso es lo que no se quiere, es ir a una consulta popular que puede valer casi 1 billón de pesos, ¿cierto? Hablan de más de 750 mil millones de pesos, para que después la Corte diga, ala, era inconstitucional. O sea, es el desgaste administrativo. Volvemos, estamos en un me parece Estado que de el actual Derecho del Consejo de Estado estuvo muy y bien. la Corte Constitucional, por eso el mismo registrador nacional, yo pienso que la decisión que ha tomado hasta que, pues si bien es cierto, él no depende del gobierno central, no depende del Congreso de la República, o sea, ellos, las Cortes... Es la rama, es el poder, exacto, acuérdense, es el poder. legislativo, ejecutivo, judicial. Y ahí también en ese hecho, antes de pasar al otro tema rápidamente, el registrador Penagos, que también ahí sí yo creo que hubo como una especie de choque de trenes, por en cuanto pensaban que el registrador es simplemente una persona que organiza elecciones. Y entonces ahí salió Monte Alegre, que si no hacía lo que el presidente le solicitaba, pues lo iban a demandar. Él no es el jefe. Y Penagos dijo, no, venga, yo voy a esperar que se pronuncien las Cortes. Y la Corte se pronunció, le dio la razón en cierta medida. Ejecutor, primero por la naturaleza de cómo es nombrado, las Cortes son los que dan los candidatos, la procedencia de cómo llega a ese no es cargo. que haga. Efectivamente. Bueno, también dentro de esos ires y venires, el pastor evangélico, ¿no? ¿Sabe? Saad. Sí. Pues recuerda, ¿no? Con sus opiniones también que Fuerte, anunciaba, ¿no? que él era partidario dentro de, creo que en Bucaramanga estuvo en su época con algunas religiones, algunas congregaciones que lo reconocen, otros no, ¿no? Como en todo. Decía que él de llegar, estaría hablando, él hablaba de constituyente en ese momento, de cerrar el Congreso, pues fue precisamente nombrado, ¿no? Por el actual presidente de la República, porque recuerda que él se retiró, declinó y respaldó al actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, jefe de gabinete ministerial. Este es un personaje que ha militado tanto en la derecha como en la izquierda, ¿no? Esos son de los que no cambian de color y pueden estar aquí al lado del expresidente Uribe y ahora estar aquí al lado del presidente Petro. Y Roy lo decía, es que no importa el cambio, porque usted no puede quedar con el carro que tenía en los 80 del Renolito, pero usted lo puede cambiar por otro carro más nuevo. Lo que decíamos anteriormente, los famosos camaleones, ¿no? Cambian de color para protegerse de acuerdo a donde estuviese. Si era bien verde. Pues yo a eso no lo cuestiono. Yo cuestiono... Acomodamiento. Yo no cuestiono eso, porque y como la política es dinámica. Es dinámica. Lo que sí... Mire, ya ese tema, por ejemplo, bueno, ya de todas formas nombrado,
precisamente ya participó del primer Consejo de Ministros, sin haber estado nombrado, Sí. pero ya participó, igual que Lo Montalegre. mismo que Montalegre, los el puso a Banco de firmar Justicia. a todos. Pero no firmó, Montalegre no Pero venga, firmó. Luis, antes de que usted... Porque todavía no es ministro. El tema del pastor, el problema no es que cambie un sector político a otro. Bueno, Es que un no- enrojamientos. el problema aquí es las posiciones que ellos toman. Pero que son dígame. beligerantes, que lo están rechazando Las hasta posiciones- los mismos petristas. Decía- no lo quieren, no lo decía quieren. en Pero a alguna- Petro no le importa Mire, eso. decía en alguna oportunidad Tiberio Villarreal Ramos, en algunas épocas, el senador de la República, decía precisamente cuando se hablaban de esas circunstancias, estamos hablando Sí. de por allá de 15 años, o si no más, dice, cuando decía que era que se volteaban en el Congreso, o Sí. que se pasaban de acá de un partido para otro, cuando todavía no estaba hablando de muchas circunstancias como ahorita del volterepismo, Sí. o de lo que no se aprobó, ¿no? De Sí, señor. la trapugancia, en fin. Decía, si se voltea un camión de huevos, una ¿Por qué mula no? Lo de que tiene huevos, dos. y si uno y si uno no lo hace, otro sí lo hace. Mire, caso real. Por ejemplo, Miguel Ángel Pinto, El senador. el polémico que sonó, lo pusieron a sonar hasta como precandidato presidencial, porque porque se con el opuso a la choque que tuvo reforma, con el porque era el presidente de esa comisión, la comisión, comisión séptima, séptima. que era la que estaba precisamente dándole el visto bueno o no al trámite de la reforma De la laboral. reforma laboral. Y la de salud. Exacto, ya venía con ese antecedente. Entonces remató con lo de la ley laboral, el proyecto de ley laboral. Sí. Y pues lógicamente tengo entendido que el gobierno central le aplicó lo que, según se dice Le cerró la popularmente, no sé, no he esgrimido si el Evangelio lo dice, pero a veces dicen que el Evangelio dice que no está conmigo, está contra mí. Entonces, sí, pues algo así. midieron las represalias. Eso no es descubrir que el agua moja, ni descubrir el agua funciona tibia, así. que en los consejos, que en las asambleas, que en el Congreso, de igual manera hay partidos de oposición, hay partidos gobiernistas, por eso están los partidos independientes, por eso están los partidos de gobierno, los partidos de oposición, que nace de la Constitución del 91. Y entonces se dice, ya después de que se supo de Miguel Ángel Pinto, el santandereano, o senador santandereano del Partido Liberal, pues como no defendió y al contrario ayudó a hundir Afuera. la reforma, pues entonces se dice que más de 100 cargos Ufa. a nivel nacional de representación. Tengo entendido que El coletaje llegó hasta Piedecuesta, 6 y 8, ¿cierto? dos hijos en altas posiciones, ¿no? Y que lógicamente pues vino la barrida, Sí. vino la poda. Y eso es entendible, igual que vuelvo y repito en un consejo, porque el gobierno dice no está conmigo. Pasó un proyecto de acuerdo, no aprobó, quiere decir que no está conmigo. Luego la participación tampoco, eso es entendible. Pero ahí sí, si usted no lo hace, otro sí lo hace. ¿Qué ha hecho? Últimamente me han dicho que esta semana que acabo de pasar, Sí. Jaime Durán Barrera. ¿Usted ya quiere entrar en materia por los de la política regional? Por los pasillos, Ah, por los pasillos se la pasa Sí. allá deambulando en los ministerios. Entonces se dice que le han nombrado un poco de personal que O sea, puede- usted está diciendo, lo leo entre líneas, usted está diciendo que Jaime Durán es petrista. no sé si sea petrista, porque él es del Partido Porque Liberal. porque se está Pero el Partido moviendo allá Liberal y recibe recuerda cositas y recuerda tal. que el Partido Liberal se había declarado independiente. Entonces cada uno coge por donde quiera. Exacto. Y hasta donde el señor César Gaviria pues tiene liderazgo. Fíjate que en la Cámara de Representantes se dice que no le caminan ni siquiera para ir a misa, como se dice coloquialmente, ni para ir a un desayuno le caminan. O en sea, este momento de los parlamentarios. tres liberales de Santander, entonces tenemos uno que no es petrista, Miguel Ángel Pinto, y dos que son petristas, Jaime Durán, senador, y Álvaro Rueda, representante de la Cámara. Cámara. O sea, pongámoslo así. La fórmula. Sí, la fórmula pasada. Pero recuerda que, porque en esta no. Jaime Durán, cuando Pinto estuvo 2 años largos, entonces, bueno, fue sí. gobernista, no sé si sea petrista, no sé hasta Pues dónde. pero pongámoslo así, gobernista, a secas, de sí, gobierno, de gobernista, gobierno. bueno. Entonces entra, sale el uno, entra el otro, como un torno, ¿no? Sí, sí, sí. Usted iba allí en las abadesas, en las monas, señor. hay un torno, ¿no? Entonces da vueltas. Usted envía algo y le devuelven algo. Entonces, Esa fórmula fue rotativa. momentánea, ¿no? Se acabó la de Jaime y la de Álvaro Rueda, porque es que usted ya que ha entrado en materia en esto, mire, por ejemplo, aquí yo estoy mirando, se dice que Richard Aguilar ahora va para el Partido Liberal y que va a hacer fórmula por allá con alguien del Partido Liberal, y viendo acá hay un joven que se llama Luis Fernando Cote,
pero el joven, no el papá. El hijo, Luis Fernando y entonces Cote. acá dice Luis Fernando, he consultado como secretario del Partido Liberal en Bucaramanga, es decir, que Luis Fernando es secretario del Partido Liberal allá en la ciudad de Bucaramanga, distintos miembros de nuestro partido, y es falso, lo pone en mayúscula, no es cierto, los Aguilar no tienen cabida en el Partido Liberal. Entonces, mire ahora, están diciendo que Richard va para el Partido Liberal, pero la familia Aguilar ha tenido siempre conflictos con Luis Fernando Cote Peña. Mire, Freddy, lo que en gran oportunidad he dicho, hay quienes se hacen sonar, Bueno. hay otros que los quieren que los suenen, sí, y otros esperan y aspiran a que los pongan en los sonajeros. En los sonajeros. Entonces, Freddy, yo hago bulla de Freddy, sí, Freddy Garzón, y especulo Ayúdeme y lo pongo a sonar. Sí. De igual manera, usted a mí, o otras circunstancias, es eso. Entonces, oiga, que Freddy tal cosa, que Freddy se va para el Partido Liberal, que Freddy tal, pues tienen el pase, aparentemente tienen el pase libre, sí, ¿no? Porque si no renunciaron a los partidos que pertenecieron. Richard pues venía de Cambio Radical, creo que ya renunciaría al partido, ¿cierto? El problema es ahora qué va a pasar allá en el Partido Liberal, porque los Aguilar no se quieren con Luis Fernando Cote Peña, y ahí lo está dejando claro su hijo. Y hay otras fórmulas pero que viene el acomodamiento, sonando, ¿no? vuelvo entonces a que en este momento, pues ya estamos en el año electoral, sí, estamos a 9 meses, sí, prácticamente en marzo, que lógicamente, pues sabemos que no indudable que lógicamente cuando me dicen que es Jaime Durán melodiando los pasillos de los ministerios, pues se acerca sea que sea él, se especula también que el hijo, ¿cómo se llama? Cuando es el sobrino, el hijo. El nepotismo, pero el nepotismo ahí no se da, creo yo, el nepotismo más es en el tema ya. Pero si él no fuese candidato, Jaime Durán, se dice que es el hijo. Entrega la bandera, sí. Pero el nepotismo se da más ya en el desarrollo de la administración pública, que entonces el ministro... Parecido pero diferente, dijo Cantinflas. Sí, podría ser. Pero también se habla lo mismo de Miguel Ángel Pinto, que podría ser el hijo. Pues pero Miguel Ángel salió a desmentir, dijo, no, yo voy a ser... Pues ponen a sonar, a ver cómo suena. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Lancemos esta pepita, lancemos esta piedra, a ver qué, para nosotros sentarnos con opinar, con el grupo de trabajo, a ver, sí, estrategias. Porque hay otro que también repicarle a San Pablo para ver qué dice San Pedro. Porque Jaime Durán definitivamente, si es candidato al Senado, no va con Álvaro Rueda. Esa plataforma política de ellos está menguada, pues tienen que estar Álvaro Rueda al igual que Jaime pegados allá al petrismo, porque se dice que es que Jaime haría fórmula con Diego Fran Ariza. Que había unas divergencias, pero ahorita están ambos tácitamente, pues no sé hasta dónde ambos sean petristas, pero están gobiernistas. Sí, petristas, entonces, pongámoslo así a cartas claras. Son gobiernistas, en todo caso no sé si sean petristas, ¿no? Sí. Porque usted recordará de Villamizar, que está al frente del Instituto Colombiano de Bienestar, de Instituto Colombiano de Petróleo, que está allá en Piedecuesta. Es conservador. Exacto. Conservadores con Petro. Entonces, es dinámico, ¿no? Sí. La política es dinámica. Leonardo, usted me regala un minutico. A ver. Es que yo he visto, Luis Eduardo, a Ángel Alirio Moreno. Yo no sabía que él hacía política de esa forma. Una forma de política de injuria, de calumnia, de desprestigio. Yo no lo conozco, no sé si él lo hace de esa forma. Es que ha venido cuestionando mucho al general Juvenal Díaz Mateus en el desarrollo de la gobernación, ¿no? Cuestionándolo por temas del desarrollo de él como gobernador. Yo le diría a Ángel Alirio, pues si tiene algún tipo de denuncia, vaya interponga las acciones legales, ¿cierto? A la Fiscalía, a la Procuraduría, pero eso de difamar, de construir unas dialécticas de ataques como un populista más, como un politiquero, no le queda bien. Y otra cosa más, es que él no es autoridad moral, porque es que escándalos de corrupción sí hubo en la alcaldía de Floridablanca, mientras su hijo era el alcalde de Floridablanca, y para nadie es un secreto que obviamente las decisiones eran del alcalde, pero por debajo estaba Ángel Alirio, ¿no? Que ahora asesora a Álvaro Rueda, se gana 22 millones como asistente el doctor Ángel Alirio, pero y eso está bien, como asesor, y Luis Eduardo, y déjeme lo último. Y también hay algo que yo creo que en la política no se debería hacer, la misoginia, que es el ataque hacia las mujeres. Y Ángel Alirio lo he visto que es atacando mucho a la primera dama de la gobernación, a la doctora Victoria Casallas. Oye, si tiene algo en contra del gobernador, pues utilice las acciones legales, pero entrar a desprestigiar a una mujer, a atacarla, eso es misoginia a las mujeres
no se les toca de esa manera. Entonces, Ángel Alirio, yo no entiendo la forma de cómo él hace política, si es así como lo hacen los populistas y los politiqueros. Pues estamos en un año electoral y hay clientela para eso, hay público para eso, hay público amarillista, hay quienes van a aprovechar y es una estrategia amarillista y vuelvo e insisto, bajo todo punto de vista, estamos en un Estado de Derecho. Si hay falencias, si hay actos de la famosa corrupción, que esa palabra hay que denunciarlo está, en pues la hay que denunciarlo. Fiscalía, en la Estamos, Procuraduría. por eso digo que estamos en un Estado de Derecho, están los organismos de control, así no tengamos mucha creencia, mucha fe. Las autoridades, pero de todos modos son mecanismos pero, de control Luis político, Eduardo, económico, en todos los aspectos. Luis Eduardo, y mire, y estas cosas es que alguien que lo diga, pero con autoridad moral. Mire, tengo entendido que los asesores jurídicos, los abogados del gobierno de José Fernando, el alcalde actual de Floridablanca, ha interpuesto acciones penales en Procuraduría, más de 10, casi 15, frente a hechos de posibles actos de corrupción de la alcaldía de Miguel Moreno. Esos sí actos que los han puesto ya en conocimiento. Exacto. O sea, usted quiere decir que tal vez una de las, como decimos que la política es dinámica, hoy se está, mañana no se está, se dice que gran parte de los matrimonios en el divorcio es que se conocen ambos, ¿no? En la liquidación de las empresas también se conocen los socios, los directivos, los que ven, en fin, por eso decimos que Dios y el tiempo son los únicos que dan la razón y la verdad. Álvaro Rueda Caballero precisamente lo he visto últimamente arremetiendo contra el gobernador, porque ha manifestado que el gobernador pareciese que estuviese en campaña, que anda de pueblo en pueblo prometiendo a los alcaldes que va a hacer esto, pero que hasta el momento nada. Y precisamente pues no sé hasta dónde se dice que Jaime Urán está en la misma, porque hasta dónde por estrategia, por campaña electoral o porque está en el gobierno central. Se dice que el general pues está ya, ¿cómo es la novela de García Márquez? El general en su laberinto. El general en su laberinto, entonces hasta dónde pues ese convenio que se firmó en Curití, que se hizo a nivel nacional, aquí vino los convenios que hay con los medios de comunicación nacionales, no con los regionales, se hizo bulla, como se dice popularmente, eso es de varios departamentos. De 2.4 billones. Pero no solo para Santander. Para Santander, Boyacá. para Norte de Santander y Boyacá. Sí, señor. Que era la vía y lógicamente con toda su infraestructura que es de San Alberto Chiquinquirá. Es el famoso, un corredor vial amplio, pero que hasta el momento pues se ha hecho caso omiso. Se especula que precisamente el gobernador pues le tomar cartas en el asunto, porque ha sido prudente, el que sin ser gobernista, pero ha sido prudente, a diferencia del señor alcalde de Bucaramanga, el pastor Jaime Andrés Beltrán Martínez, y que se fue el lance-rice desde el comienzo con el presidente de la República, y que dice que por eso el presidente no ve con buenos ojos, no debiera, porque es que como lo decía el gobernador en días pasados, en esa magnífica y concurrida manifestación que se hizo ahí en el martes pasado en la plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento. Santander es el cuarto departamento que aporta en la economía a nivel nacional, y eso tiene que ver con el PIB y que tiene que ver con muchas cosas y que lógicamente reclaman la inversión, de la cual, como él lo decía, no es limonda, sino que se le retribuya de lo que los santandereanos aportamos. Y lógicamente, entonces se dice que el presidente a través de los ministerios, sobre todo Ministerio de Transporte e Infraestructura, pues ha manifestado que va a hacer los convenios con los alcaldes. O sea, de este que usted habla de 2.3 billones de pesos. Que lo va a desgranar, tengo entendido que no sé hasta dónde legalmente o no sé jurídicamente o técnicamente, qué sé yo, entonces lo va a ver por sectores, que por ejemplo la variante de San Gil, Charalá, Charalá de Uitama, lo va a hacer desgranadamente dentro del proyecto macro de los 2.4 billones. Lo de San Alberto también, o sea que va a desgranar eso, lo va a fraccionar, en otras palabras. Pues Luis Eduardo, aquí lo importante es que la obra se haga, ya sea que se haga a través de Invías, de la Gobernación de Santander, de los alcaldes, ¿cierto?, de las alcaldías, es que se haga, porque es que la inversión en Santander no se ha visto. Entonces, y eso no se trata
como decía un amigo periodista suyo también y mío, que es que se la pasan chillando para que el presidente les dé. No, es que esto es un Estado todavía centralizado, donde el presidente es el que tiene los recursos. Exacto, y eso máxime, cuando el señor gobernador pues se le cae la tasa, ¿no? Así sea momentáneamente, ¿no? La tasa contributiva en la materia de electrificación, ¿no? Dicen que por formalismo, más no porque en el fondo, ¿no? Sí, señor. En la esencia, sino pues fue por formalismo en torno a los argumentos, a donde el departamento jurídico supuestamente falló en los argumentos, en los soportes para defender este proyecto de ordenanza y que hubo la falencia, por eso el Tribunal Administrativo de Santander paralizó momentáneamente, vienen los recursos, viene todo el procedimiento en torno a esta situación, pero mientras tanto pues queda, como en muchas circunstancias, la dubitación, la incertidumbre en que no saber qué hacer, en fin, y máxime cuando se trata de dinero, es decir, lo que se tenía presupuestado para el mes de septiembre, entran las facturas, cobro, pero en todo hay pues gente satisfecha porque dice, bueno, ya nos van a cobrar, no se me va a incrementar más el recibo de la luz, como se dice coloquialmente. Otros dicen, pues esa plata, los que la veían con buena óptica esa medida, pues es que eso era para la seguridad, para los drones, para las patrullas. Para modernizar el tema. Frente a ese tema yo tengo una opinión muy clara. Claro, hay que acatar los fallos de los tribunales. Eso es el Estado de Derecho. De derecho. Entonces, ahí hay que acatarlos. Vienen los recursos. Y si ellos vieron algo, bueno, se tendrá que recomponer. Pero es que aquí hay una cosa, mire, 225 homicidios han recorrido este año en Santander. 1.659 casos de lesiones personales, 8 feminicidios, 1.834 de violencia intrafamiliar, 126 extorsiones en lo que va corrido del 2025. Lo que quería y quiere el señor gobernador es a través de esa tasa, es reducir estos índices de violencia, porque es que solo anualmente se recaudan 9.000 millones, eso no alcanza para nada. Y quienes han demandado esta norma, que están diciendo que es que tenía irregularidades, que eran cosas indebidas, que tenía cosas ilícitas, si se puede utilizar la palabra que no es la correcta, pero no, nada de eso era cierto, eso fue un error de trámite, porque cuando se quiso sacar del estrato 3 para no cobrarles la tasa, no se hizo un análisis del marco fiscal, pero eso no era ni irregular ni indebido como lo querían pensar. Pues sería para los estrados judiciales, vuelvo, insisto, si hubo medidas de forma o de fondo en el trámite de ordenanza, pues sean los estrados judiciales los demandantes y los que defienden. Pues yo veo que a nivel nacional y a nivel departamental con estas situaciones, pues los departamentos jurídicos, no sé si no están soportando, no están haciendo los estudios como debe ser, porque fácilmente los tribunales están tumbando o los jueces competentes, quiere decir que... No, eso sí tiene toda la razón, porque era un tema relevante para la política de seguridad que quería implementar el señor gobernador, que él tiene los conocimientos por ser parte de la fuerza pública en su momento. Pero los conocimientos no solo son los que se requieren, se necesitan las herramientas, los recursos, porque si no, no se puede combatir a la inseguridad. Y este mismo que demandaron esto son el mismo partido que está cuestionado políticamente por actos de corrupción. Pues vuelvo, insisto, los estrados judiciales, estamos en un estado de derecho, las opiniones encontradas, las divergencias, la polarización que no solamente es política, partidista, sino que también en los hechos de un administrador que si es de la oposición pues está entre comillas bien, si es del gobierno pues también está bien de acuerdo a quien tenga el timón de eso o a quien tenga la oposición. Si la oposición es robusta en un municipio, pues es oposición, así sea alcalde, gobernista central, en fin, en todos los aspectos. Otra papa caliente, de todas formas, que le sale al gobernador esta que como las papas calientes que le siguen con las elecciones atípicas. Ya el municipio de Concepción, ¿no? Concepción también, ya hay un encargado. Un encargado, también por doble militancia y que lógicamente ya tengo el Consejo de Estado otro militar también allá encargado y que mientras viene todo el proceso también volvemos que estamos en un Estado de Derecho. Ya el tribunal se había pronunciado en torno al alcalde de La Concia
Eduardo Abril Sí, señor. Borrero, y que lógicamente pues Sí. él había apelado al Consejo de Estado, el Consejo de Estado a través de la Comisión Quinta pues ratificó lo que fue esta Sí. anulación Del electoral y que lógicamente Va a haber pues, elecciones ya, entonces en Concepción. exacto, ya determina el decreto los términos eminentemente legales porque estamos en un Estado de Derecho y el gobernador pues nombró Sí. encargado, como nombró encargado también en OIVA, porque el tribunal también Sí. a través de la medida y que se dice que estaba inhabilitado porque hasta el 30 de enero administró, manejó presupuesto, tuvo Sí. autoridad, en fin, todo lo Y pertinente. que también un alcalde no se podía lanzar como alcalde, entonces ahí también ya hay un encargado en OIVA, mientras el tribunal resuelve, pues decretó las medidas cautelares. La medida cautelar. Pero puede ser que vuelva de nuevo el alcalde que quedó elegido, pero o sea, Los rifirrafes, eso es lo más probable. los es que vuelva a haber rifirrafes cuando elecciones. hablemos que el Congreso y el Ejecutivo, en las alcaldías, en las gobernaciones, en los estrados judiciales también, volvemos a lo que decíamos al comienzo, de pronto tácitamente se está presentando ya un choque de trenes, ¿no? Sí, En señor. su debido momento. Oiga, y por el lado de Piedecuesta, ¿cómo le fue a este joven, el Luis concejal? Fernando Parra. Parram. Recuerda que el tribunal por allá en el mes de marzo de este año, Sí, señor. pues habían hecho las querellas correspondientes, ¿no? Sí. Por los argumentos respectivos y que lógicamente a Luis Fernando Parra Asa, el tribunal había dicho que no había méritos para que perdiera El tribunal credencial. le falló a favor de él Sí, en la sí, sí, primera. en Ok. marzo. Y después, pues los demandantes apelaron A la a la segunda instancia. Y el al Consejo de Estado. ratificó. El Consejo de Estado ratificó, es decir, el día de hoy, viernes, que estamos grabando, pues señor. efectivamente ratifica y puede continuar tranquilo. Bueno, ya puede terminar los 2 puede años estar y las medio que le sesiones queda tranquilo, tranquilito. a no ser que sea por otra anomalía, pero al menos por esta no. por esta causal está Bueno, ya entonces en lo que saludar debe ser. y de alguna manera felicitar a todo el equipo de trabajo de este concejal, porque para llegar a ser concejal no es fácil, ¿cierto? Entonces ahí se mantiene. Tranquilidad, lo que se requiere. Y si el Mire, Consejo Freddy, de Estado dijo, es porque Lo es que se verdad. requiere, pues él queda tranquilo, puede oficiar como concejal precisamente sin tanta efusión, sin tanta ebullición, incertidumbre. Lo mismo que debe los pasar con alcaldes los alcaldes, no saben qué al hacer. menos los que están, cerca de 300 alcaldes que están en el país, ya está lo de OIVA, ya estuvo lo de la Concha o Concepción, Sí. la provincia de García Rovira, estamos en Vilo. La expectativa de los alcaldes del área De metropolitana de Florida Bucaramanga, Blanca, de Florida Blanca no, Girón perdón, y de Girón, Piedecuesta y Piedecuesta. Bucaramanga. ¿Para qué? Para el municipio, que es en el fondo el afectado, para los gerentes, alcaldes que están en este y para la población en general de esta incertidumbre que se clarifique para o siga, como decía el programa ese de televisión de décadas anteriores, pare o siga. Bueno, Freddy, pues ya este puente, el primero de este mes, con el cual va a acelerar fiestas en más de un lado, fiestas en Charalá, fiestas en algunos municipios que lógicamente pues es parte, como lo decíamos, igual manera en Florida Blanca se inició el Festival de la Música Carranguera, Los doctores de la carranga estuvieron. 68 agrupaciones que van a estar por las veredas, corregimientos de la segunda ciudad del departamento, la ciudad de Las Obleas y de los Caracolíes, precisamente Oliverio Solano Cala, quien está como director de Cultura de la Casa Piedra del Sol, lo manifestaba una participación masiva ayer con los arcos, con la presencia campesina, con los dirigentes, con el cura párroco Jorge Santamaría, de igual manera muy bonita esa actividad y lo que popularmente un día bastante soleado, lo decía Oliverio, pues lo que comienza bien termina bien, ojalá pues es una tradición, ya más de 20 años con este evento por veredas y corregimientos. Freddy, pues también quiero hacer referencia precisamente a un hecho en el cual pues esta semana que transcurrió en el municipio de Piedecuesta, cuando hablamos de un reconocimiento que las instituciones de carácter público y sobre todo de carácter de elección popular, los consejos, las asambleas, las alcaldías y las presidencias, pues hay unas órdenes, órdenes de reconocimiento por la labor cumplida, pues en fin, para la satisfacción de una empresa como es Digitel, una empresa de hace 20 años constituida en torno al servicio de las comunicaciones, en torno a que dos medios de comunicación, cuando hablamos de Guanevisión, cuando hablamos del Canal 8, pues es la forma en la cual donde
a través de la empresa digital, no solamente el Ellos son una aporte familia. en la medida de comunicaciones, sino que también expandir lo que es el desarrollo. Cuando hablamos del desarrollo urbanístico y poblacional, pues esta empresa, como es Digitel, de hace más de 20 años, precisamente constituida Made in Piedecuestana, Sí, señor. que nació con esfuerzo, con sacrificio y que lógicamente en su evolución ha generado riqueza para un municipio, para un departamento y para un país, porque las comunicaciones precisamente también generan en materia laboral, materia de empleo, a la par con el desarrollo y a la par con dar a conocer a un municipio, a un departamento, como lo ha sido el propósito, y también con su equipo, cuando se habla precisamente de una empresa de esta magnitud en su expansión, que ha ido creciendo, que ha ido también generando empleo, que ha ido generando riqueza, que ha ido generando precisamente que la región se conozca, de qué se pide cuesta, allá ese municipio que en Bogotá poco es conocido, se conozca a nivel nacional, que fue donde se originó, pero sin por ello se niegue la oportunidad también para dar a conocer a los municipios de Santander, a Floridablanca, Bucaramanga, su capital, a Girona, Lebrija, en fin, para mostrar el talento, para mostrar esa microempresa, para mostrar lo que se viene haciendo desde todo punto de vista de su liderazgo también. Entonces, pues queremos ante todo al Todopoderoso que nos ha permitido hacer parte de ese equipo y que también de una u otra manera, cuando se habla de una empresa, es un granito de arena, que es un colectivo y que lógicamente deben haber unos artífices, deben haber unos promotores, deben haber unos líderes, pero es cuando hablamos de empresa, pues ante todo es eso, son articulaciones, son integraciones, son personal, material humano, material técnico, bajo todo punto de vista. Y si bien es cierto que la empresa Digitel vende unos servicios, ofrece unos servicios desde el punto de vista como empresa, pues también es cierto que desde el punto de vista de esa forma de que desinteresadamente de devolver, entregar esa labor de informar, pues creemos y queremos seguir cumpliendo precisamente eso, de difundir, de resaltar, de mostrar toda esa riqueza que tenemos en medio de estos rifirrafes, en medio de esta incertidumbre, en medio también de esa riqueza que tenemos como un contraste a lo que precisamente se ha forjado. Es la forma también de hacer patria, es la forma en la cual por estos cerca de más de 2 décadas, más de 4 lustros, la parte humana, vuelvo e insisto, la parte técnica de quienes de una u otra manera pues no han escatimado esfuerzos para eso, para permanecer, porque cuando hoy hablamos, cuando la desaparición, cuando hablamos de la reducción de empresas, de microempresas, de familiaempresas, de las grandes empresas que lógicamente por la misma situación, pero es un reto también, un reto para quienes lógicamente están en ese conglomerado, ¿no? Vemos que a veces la crisis es terráquea, es la parte que decimos, la parte geopolítica que interviene en la parte geoeconómica y que lógicamente no estamos exentos, de la cual una empresa a quienes han creído, inicialmente allá en el municipio de Piedecuesta, pero que en esa expansión se incursiona en Lebrija, se incursiona en Floridablanca, se incursiona en Girón, se incursiona en otros municipios de otras provincias, pues es dar parte precisamente a todas y a todos ustedes de lo que es esta expansión, de lo que es el servicio, de lo que es esa labor desinteresada de aporte ante todo. Entonces, pues vuelvo, insisto, al Todopoderoso que ha dado fortaleza, que ha dado energía, que ha dado esos espacios, pero también lógicamente a las instituciones que creen, a las que han creído y a las que estamos seguros que creerán, precisamente pues resaltar ese reconocimiento, esa exaltación que como entidad pública el Consejo del municipio de la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta le ha hecho a esta empresa como es Digitel y lógicamente a 2 ramificaciones de otras empresas como es el canal Guanevisión, ya cerca de 20 años, y de igual manera el canal 8 como medio de comunicaciones. Entonces, pero ante todo a ustedes comunidades, a ustedes quienes están precisamente haciendo parte también de esta empresa, a más de 50.000 familias que han creído en el departamento de Santander, cordialísimo saludo, porque de esta forma
estamos también haciendo patria, estamos también formando, estamos también difundiendo, mostrando lo que tenemos, la riqueza desde todo punto de vista. Entonces, muchísimas gracias y un Dios le pague. Oiga, Luis Eduardo, muy extensa su elogios y bien merecidos, ¿no? Yo pensé que no me iba a dejar saludar también a los de Digitel, que en verdad este reconocimiento, Luis Eduardo, en esta era digital, en esta era de hacer empresas que es tan difícil. O sea, hacer empresa es muy difícil, y más en el tema de telecomunicaciones, donde a diario se cierran los canales, se cierran los programas de radio, se cierran los programas de televisión, ¿cierto? Entonces, que Digitel se mantenga en pie es un logro sumamente importante. El generar empresa es un reconocimiento importante. Muchas de las personas viven de Digitel, y Digitel le ha llegado a muchas personas para también llevar alegría e información, y me sumo a esos saludos, a esas felicitaciones, porque además darle las gracias, porque me permiten también estar aquí cada 8 días hablando de lo que nos gusta, de política. Entonces, unas felicitaciones y muchísimas gracias por permitir que llegue todos esos programas a todo el mundo. Muy formal, Freddy. Pues como lo decía anteriormente, crear empresa pues es difícil, pero cualquiera de nosotros tomemos ese reto de crear empresa. Y mantenerse. Pero mantenerla es más difícil aún. Entonces queremos resaltar lo que ha sido precisamente esa labor de la cual pues nos sentimos orgullosos de haber aportado un granito de arena en torno a lo que decíamos anteriormente. Pues Freddy, ya llegamos por el día de hoy, este puente de ferias, de fiestas, y que de igual manera si no puede, esta feria queda pendiente para las fiestas inicialmente de Corpus Christi, que es la que vamos el primer puente, después viene la fiesta de San Pedro y San Pablo, y de igual manera del Sagrado Corazón, en lo que va a ser el segundo puente, y finalizamos, ¿no?, el mes de junio para darle paso a Julio, no a Julio Iglesias, sino a Julio, el mes de julio, ¿no? Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo, como siempre le digo al principio, por esta invitación. Y antes de irnos, la última, Antonio Sanguino, nuestro ministro de Trabajo, dice que ya es oficial, fue aprobada la conciliación entre la Cámara y el Senado para la reforma laboral, entonces pasa a sanción presidencial. ¿Será que firma? Yo creería que sí, o si no, quedaría muy mal, porque en lo que nos metieron hace tantos meses para luego decir que no la va a sancionar. De parte y parte, Bueno, porque es que también, mire, el rifirrafe para llegar a algo, tanto desgaste, hasta heridos, muertos, ojalá es lo que no queremos que cause más esa conciliación y llegue a la firma presidencial y tomemos café, brindemos con el café, seamos amigos. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, queremos agradecerles a ustedes que nos permiten a través de esta programación, de esta parrilla, llegar a todos sus hogares, a las diferentes provincias, de los diferentes sistemas de televisión que hacen posible que también retransmiten esta parrilla de programación. Muchísimas gracias, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. La próxima semana, Dios mediante, estaremos en otra entrega de lo que ha transcurrido, de los rifirrafes, de la paz, de concertar, de lo que trasciende con el respeto, con lo que es el comentario responsable desde el punto de vista informativo, sin desconocer esos hechos que trascienden y lógicamente a través de política y algo más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces.